Conforme los días pasaban y la seguía viendo sin poder evitarlo, ella se iba acercando, cada vez un poco más, hasta aquella noche en la que la tenía parada junto a mí. Muy buenas noches, comunidad. Ustedes lo han pedido y nosotros estamos para complacerles. Hemos recopilado algunas de las experiencias más aterradoras que suceden o tienen su origen en hospitales. Esperamos que se atrevan a escucharlas. Saludamos a toda la gente que trabaja en un hospital o en el sector salud y a los que tienen que visitar uno estos días como pacientes o acompañando a un familiar. Les enviamos un abrazo y el deseo de que pronto todo esté mejor. Por ahora es momento de apagar la luz, traerse su cafecito, su té, su mate y dejarse llevar por las siguientes historias. Yo soy Uriel Reyes y estás escuchando Relatos de la Noche. Les voy a contar una experiencia vivida en el Hospital Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México, para ser exacta en el área de nefrología. Hace 6 años tuve a una tía ahí, internada de gravedad. Permaneció 5 meses y yo la acompañé gran parte del tiempo, por lo que pude hacer amistad con el personal y familiares de pacientes de la misma área. Viví varias experiencias, pero en esta ocasión voy a contarles la primera, la que me ocurrió en la primera noche ahí. En la habitación donde estaba mi tía había 3 pacientes más. Éramos 4 con sus respectivos familiares. En esa área los pacientes requieren a un familiar las 24 horas con ellos. Aquella noche era el turno de acompañar a mi tía. Recuerdo bien el pasillo que iba de nefrología a la cafetería. Era solitario y tenebroso, hasta las luces parpadeaban. Aquella tarde yo estaba charlando con una paciente a punto de ser dada de alta y con otra chica, estable pero en espera de un donador de riñón. Cuando interrumpí la plática para ir a la cafetería, la familiar de la señora de al lado, una mujer de unos 40 años, me dijo: «No, hija, no vayas. Ya es de noche. Yo después de las 8 no salgo ni al baño». Solo sonreí. Le pregunté si quería algo, pero me dijo que no, muy seria. Me fui y no tenía miedo a pesar de lo sombrío que podía resultar aquel pasillo largo. Cuando regresé iba a pasar al baño, ya era de madrugada, y justo cuando iba a entrar sentí como si alguien de muy baja estatura pasara corriendo detrás de mí, rozándome la espalda, casi empujándome. Volteé pero no había nadie. Me saqué de onda y ya no entré. Solo me fui rápidamente a la habitación y les conté lo que me había pasado. La señora, la familiar, me dijo: «¿Ves? Te digo que por eso yo no salgo de aquí después de las 8, ni siquiera al baño. Aquí pasan cosas muy raras». Mi tía estaba delicada y yo no duermo con facilidad, así que me pasé en vela aquella noche. Todos los demás se quedaron dormidos. Pasaban de las 3 de la madrugada, cuando en el patio al lado de nefrología, justo el que atraviesa aquel pasillo, se empezaron a escuchar risas de niños, como si estuvieran jugando. Pensé que al ser un hospital muy grande quizás habría niños por ahí, que estaba cerca de urgencias, que seguramente eran niños esperando a algún familiar. No sé, simplemente intenté darle una explicación lógica en mi mente. Al día siguiente les conté a las señoras lo que había escuchado. Me dijeron que esas risas eran normales, que se escuchaban casi todas las noches, pero que a esa área solo podían acceder quienes ayudaran a sus familiares por la noche, que no se tiene permitido el acceso a niños en esa área. No hay acceso a nadie externo, es decir, no había niños ahí. Cuando bajé a desayunar, un oficial de acceso a nefrología me hizo plática. Le conté lo que había escuchado, y él me compartió una parte de la historia de ese hospital. Me dijo que en el terremoto del 85, esa área era pediatría, que el edificio colapsó, y ahí perdieron la vida enfermeras y niños, que se volvió a construir y ya entonces fue destinado a nefrología, y que de hecho, en el último piso del edificio, la actividad paranormal era mucho más fuerte. Hola, Uriel.
Hace poco tiempo empecé a escucharte porque mis hijos son muy fans del podcast y lo ponen siempre antes de quedarse dormidos. Por la naturaleza de mi trabajo, paso muy pocas noches en casa y en una de mis noches de descanso te escuché y el programa me atrapó por completo. Mira, mi trabajo consiste en recibir y preparar los cuerpos que nos van trayendo las ambulancias. Desafortunadamente, la mayoría de los cuerpos que recibimos son de víctimas de accidentes y nos los entregan en condiciones de verdad desagradables. Mi área de trabajo se encuentra en un sótano, alejado de los consultorios y quirófanos del hospital. Estamos siempre rodeados de cuerpos que llegan casi deshechos, a los que prácticamente hay que reconstruir para poder entregárselos a sus familias. El mortuorio es un lugar lúgubre, aislado. Desde que entré a trabajar ahí hace algunos años, me di cuenta de que en ese lugar había presencias con las cuales yo no quería tener contacto, así que me limité a simplemente hacer mi trabajo. Terminé acostumbrándome a ver y a escuchar cosas que ya ni siquiera intento explicar porque no le encuentro sentido a dedicar tiempo a buscar lógica a algo que ya está tan inscrito en mi cotidianidad. Me acostumbré a trabajar viendo sombras que transitaban de un cubículo a otro, escuchando murmullos y ruidos más bien como de dolor. Hace un par de semanas, cuando llegué para cubrir mi turno, le pregunté a Rafael, uno de mis compañeros, si teníamos mucho trabajo. La verdad es que me dio gusto saber que parecía que sí iba a ser una noche tranquila. Cerca de las 10, Erika, una de las recepcionistas del hospital, me llamó para decirme que Luisa, mi compañera y amiga, no iría a trabajar esa noche. Me pareció muy extraño porque en 4 años que llevábamos trabajando juntas, ella nunca había faltado. Supuse que fue algo de verdad grave lo que le impidió llegar. Quizás algún familiar que había resultado herido, o no sé. Simplemente deseé que mi amiga estuviera bien, que nada malo le hubiera pasado. Varias horas más tarde comencé a sentir cómo un sueño profundo se instalaba en mi cuerpo. Después de tantos años trabajando en el turno nocturno, ya estaba acostumbrada a estos horarios. Pero esa noche era distinta. Además, la ausencia de Luisa me pesaba. Cuando sentí que ya no podía más, que el sueño me vencía y que los ojos se me cerraban solos, decidí subir con las enfermeras de urgencias para despejarme. Comencé a platicar con ellas. Les pregunté lo de siempre, que cómo iba la noche, que si tenían mucho trabajo. Pero el hospital estaba casi vacío y ninguna de nosotras tenía mucho que hacer más que llenar papeleo. Así que decidimos salir a fumar. Repartí los cigarros y mientras fumábamos, les pregunté si ellas no se sentían extrañas en este turno. Todas coincidimos en que era raro que el hospital estuviera muerto, que nadie llegara, lo cual es anormal para un hospital público. ¿Luisa? ¿Esa que viene ahí no es Luisa?, me preguntó una de las enfermeras. Intenté comprobar si era mi compañera. Me asomé entre las rejas, pero como ya estaba muy entrada la madrugada, no alcanzaba a ver con claridad. Se parece, pero no estoy segura, le dije. Comenzamos a caminar en dirección a esa mujer. Físicamente era igual a Luisa, pero estaba distinta, lejana, como si algo la separara de nosotras. Luisa, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Nos avisaron que no ibas a llegar por una emergencia. No nos preocupes, Luisa. Ya dinos qué pasa. ¿Necesitas ayuda? Luisa, por favor. Ella no contestó ninguna de nuestras preguntas. No nos dijo qué había pasado. Simplemente se limitó a vernos y nos regaló una sonrisa. Me dijo que necesitaba ir al baño, pero que volvería por mí para que nos fuéramos juntas al mortuorio a trabajar. Mientras esperaba que Luisa regresara, encendí otro cigarro. Las enfermeras me preguntaron si yo sabía qué le estaba pasando. Era evidente que estaba extraña, que había cambiado algo en ella. Era prácticamente una persona distinta a la que todos conocíamos. Pasaron más de 40 minutos y ella no salía del baño. Decidimos entrar porque a pesar de la falta de pacientes teníamos trabajo administrativo que hacer. Cuando llegamos a la sala de enfermeras, le preguntamos a una de las chicas que había estado ahí todo el tiempo si Luisa seguía en el baño. Luisa, están buscando a Luisa. ¿No supieron que tuvo que faltar por una emergencia?, me respondió.
Las demás enfermeras nos dijeron que desde que nosotras salimos a fumar, nadie más había entrado al hospital. Ningún médico, ningún paciente, mucho menos Luisa. Nos quedamos calladas. No encontrábamos ninguna explicación lógica a lo que había pasado. Pensé en bajar al mortuorio con la esperanza de encontrarme ahí a Luisa trabajando, esperando a que yo llegara para contarme lo que le había pasado. Seguimos en silencio hasta que escuchamos llegar una ambulancia, la primera en toda la noche. Me mandaron llamar porque era un servicio para el mortuorio. Entonces me acerqué para que los paramédicos me entregaran los documentos que tenía que firmar en cada ingreso. Cuando abrieron las puertas, me di cuenta de que ese cuerpo recostado en la camilla era el cuerpo de Luisa, mi amiga, mi compañera. La misma Luisa que habíamos visto atravesar el pasillo para ir al baño una hora antes. Le pregunté a los paramédicos si sabían qué había ocurrido. Me dijeron que Luisa había sufrido un infarto. Los camilleros me ayudaron a llevarla al sótano. Cuando por fin me quedé sola con ella, con ese cuerpo que alguna vez habitó mi amiga, me puse a platicarle como cuando ella todavía estaba viva. Mientras la preparaba le conté cosas, justo como lo había hecho todos los días durante 4 años. Le di las gracias por haberse tomado la molestia de ir a verme, de visitarme una última vez. Le agradezco mucho que fuera a decirme adiós, porque creo que eso fue lo que pasó. Estoy segura de que esa noche fue al hospital para poder despedirse de mí. Yo pude entenderla y entender todo lo que quería decirme. En algún momento ese cuerpo sonrió, y justo con esa expresión lo entregué a sus familiares. Extraño mucho a Luisa, pero sé que no ha terminado de irse porque no me ha dejado por completo. A veces siento su presencia. Me visita y yo le doy la bienvenida. Le hablo como si ella siguiera físicamente ahí conmigo. Y es que de alguna forma todavía somos compañeras. Comunidad, espero que puedan escuchar mi historia. Uriel, te mando un fuerte abrazo y te deseo mucho éxito como el que has tenido hasta ahora. Buenas noches, comunidad. Quisiera compartirles una historia que es muy personal para mí y que aún ahora no logro explicarme qué fue exactamente lo que ocurrió. Por las circunstancias que rodean este hecho, no me gusta hablarlo, por miedo a que otros no me crean. Hace un par de años estuve internada en el hospital por atentar contra mí. No quiero entrar en detalles de la razón por la que intenté terminar con mi vida porque me gustaría mantener mi historia de manera anónima. Estuve en el hospital durante una semana entera. En mi tercer día en el área de psiquiatría infantil, algo extraño, una sensación pesada y asfixiante me despertó a mitad de la madrugada. Como aún era una niña y por lo que había intentado hacer, no me dejaban estar sola en la habitación. Mis padres se turnaban para quedarse conmigo y acompañarme. Esa noche mi papá se quedó en el hospital para cuidar de mí, pero el cansancio lo venció. Cuando yo desperté, él estaba dormido. Mi papá tiene el sueño muy profundo, pero aún así me sorprendió que no se hubiera despertado. Salí de la habitación porque sentí la necesidad de ir al baño y porque, en ese momento, no me sentía muy cómoda estando ahí. Crucé el pasillo y cuando llegué al baño, varios cubículos estaban fuera de servicio. Escuché que alguien más entró y como solamente había un baño funcionando, le dije que estaba ocupado, que no tardaba en salir. Lo que sea que entró al baño no me escuchó o no quiso escucharme. Comenzó a tocarme la puerta. Le repetí que estaba ocupado, que ya casi salía. Yo pensé que solo era una persona que necesitaba urgentemente usar el baño, así que traté de apurarme. Pero esa sensación asfixiante, la misma que me había despertado, volvió. Otra vez le pedí a esa presencia, porque ni siquiera sé si puedo llamarle persona, que me esperara, que yo ya casi salía. Volvieron a tocar la puerta, cada vez con más insistencia, hasta que sus toquidos se volvieron golpes.
Lo que sea que había entrado al baño parecía estar enojado, ansioso por entrar a donde yo estaba. No me tardo, ya casi salgo, le dije nuevamente para tranquilizarlo, para que me dejara en paz. Como ya estaba asustada, decidí salir rápido para poder volver a mi habitación con mi papá. Lo que más miedo me dio fue que, cuando abrí la puerta, no había nadie más en el baño. Estaba físicamente sola, pero podía sentir que había algo más ahí, una presencia que me acompañaba. Intenté lavarme las manos lo más rápido que pude para ya no estar ahí dentro. Cuando salí vi que mi papá corría por el pasillo hacia mí. A pesar de tener el sueño tan pesado, lo que sea que me siguió al baño también lo había despertado a él. Le pregunté qué había visto, si alguien había salido del baño, pero me dijo que no. No terminaba de entender por qué mi papá iba corriendo hacia mí, así que le pregunté. Me dijo que se despertó porque sintió que yo estaba en peligro de nuevo. Asumo que fue eso mismo que me había despertado a mí, que él sintió eso que yo también había sentido, y supongo que le dio miedo despertar y no verme a su lado. Yo estaba pálida, con la boca seca, se me notaba nerviosa, era evidente que tenía miedo. No sabía bien qué era eso que me había despertado, mucho menos por qué me había seguido al baño. Solo tenía la certeza de que quería librarme de su presencia para siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes?, me preguntó mi papá. No quise contarle nada porque imaginé que no me iba a creer, y no solo por la naturaleza de los hechos. Pensé que iba a decirme que estaba imaginando cosas, que lo adjudicaría a los problemas de salud mental que estaba atravesando, pero yo sé muy bien lo que pasó en el baño. Sé que nada de lo que escuché o de lo que sentí era un efecto secundario de los medicamentos. No quise profundizar más en lo que ocurrió. Todo quedó como una de esas experiencias que simplemente no sabes explicar a otros y que, peor aún, no sabes explicarte a ti mismo. No le había contado esto a nadie, solo a ustedes, comunidad. Nunca lo conté por miedo a que otros no me creyeran, a que pensaran que todo esto pasó solo en mi mente. Y me gustaría que fuera cierto, que tuvieran razón, que pasó solo en mi cabeza y que esa experiencia fue una consecuencia de las medicinas que me dieron los doctores para combatir mi depresión. Pero no es así. Yo sé que no es cierto. No puedo mentirles, mucho menos mentirme a mí. El medicamento psiquiátrico que me dieron no causa alucinaciones, mucho menos tan vívidas. En fin, no tengo más que decir. Tampoco tengo una explicación que pueda darles sobre este hecho. Muchas gracias por leerme. Y sobre todo, muchas gracias por creerme. Un abrazo a toda la comunidad. Casi es hora de terminar, pero si aún, por alguna razón, si aún no eres parte de la comunidad Relatos de la Noche, ¿qué estás esperando? Síguenos por aquí para que nunca te pierdas un nuevo episodio, para que no se te pase ni una sola historia. Recuerda que puedes escribirnos la tuya a mirelatosdelanoche@gmail.com, que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, donde nos vas a encontrar en todos lados como RDLN Oficial. Y bueno, que si me quieres seguir a mí, también ya sabes que me vas a encontrar en todas partes como Upoch. Y ahora sí, es hora de irnos a la última historia de este episodio. Sigue disfrutando Relatos de la Noche. Comunidad, soy médico y como algunos sabrán, un requisito para graduarte es hacer un año de internado en algún centro de salud donde pones en práctica lo aprendido durante la carrera. Quiero contarles precisamente algo que sucedió durante mi estancia en el hospital donde fui interno. Una de mis primeras rotaciones fue en el área de pediatría, en una de las guardias cuando te quedas los 3 turnos de un día y te sigues al matutino del día siguiente. En esa ocasión, durante la noche, falleció una niña. Me acuerdo muy bien que yo iba en el elevador cuando subió el camillero llevando el cuerpo de la paciente, totalmente cubierta por sábanas. No pude ver su rostro, por supuesto, pero no logré contener mi sentimiento hacia ella. Toqué su pie, totalmente frío. Pobrecita, murmuré. Acaricié su pie como si la conociera, como si fuera el de un ser querido que acababa de fallecer.
Yo era joven y me resultaba complicado no tener ese tipo de sentimientos, de lástima por ella. Durante el transcurso de aquella noche no sucedió nada fuera de lo normal. Se imaginarán que después de turnos como esos, al llegar a casa uno cae totalmente rendido de cansancio. Y es que, como les dije, al finalizar el turno nocturno te quedas en matutino y no puedes retirarte hasta que este termine. Al llegar a casa, al intentar dormir, comencé a sentir una parálisis del sueño. Eso fue muy raro. Nunca antes había tenido una. Claro, me asusté, pero no vi nada. Solo intentaba gritar, pedir ayuda a mis compañeros de casa, lo que cualquiera haría. Les gritaba que me despertaran, pero fue inútil. Después de unos instantes solo lo dejé pasar y me volví a quedar dormido de forma normal. Quizás en lo primero que pensé fue en una simple parálisis del sueño, pero luego empecé a pensar en mi familia, a recordar que entre ellos hay gente muy sensible a este tipo de cosas, a las experiencias con lo paranormal. Mi abuela materna, por ejemplo, mi papá, mis tías de su lado y mis hermanos. Todos tienen esa sensibilidad. En mi casa solo mi mamá y yo no la tenemos. Bueno, hemos llegado a escuchar cosas extrañas, pero nunca a verlas como los demás. Y comencé a temer, porque a partir de aquel suceso todas las noches tenía esas parálisis, sin excepción. Y cada vez iban siendo peores. Cuando sentí que las cosas comenzaban a salirse de control, fue cuando comencé a ver una sombra negra en mi cuarto, de estatura pequeña. Podía ver su cabellera, larga, abundante y negra, que le cubría por completo el rostro. La primera vez que la vi comencé a gritar como loco, pero no servía de nada. Nadie acudió en mi ayuda. No logré despertar. Solo la veía ahí, parada en mi cuarto en la oscuridad. Conforme los días pasaban y la seguía viendo sin poder evitarlo, ella se iba acercando, cada vez un poco más, hasta aquella noche en la que la tenía parada junto a mí. Pero nada supera el terror de la ocasión en que me quedé dormido abrazando una almohada. En esa ocasión comencé a experimentar lo mismo de todos los días que dormía en mi casa. Sentí poco a poco cómo iba comenzando aquella parálisis de siempre. Pero esta vez había algo distinto. Una respiración en mi cuello. Abrí los ojos y noté cómo debajo de mi barbilla estaba su cabeza, su cabellera negra, y ella iba subiendo, como si quisiera verme de cerca. Notaba cómo su respiración iba subiendo por mi cuello, mi barbilla, mi mentón, hasta tenerla de frente cara a cara. No pude ver la suya. Por el miedo cerré los ojos con fuerza, apretándolos mientras intentaba rezar el Padre Nuestro o el Credo, que son las únicas oraciones que me sé de memoria, pero en ese momento no lograba hacerlo. No podía hilar palabras. Era como si las hubieran borrado de mi memoria. Intenté forcejear para soltarme y comencé a sentir que todo temblaba a mi alrededor. Escuchaba cómo los muebles crujían en toda la habitación y de pronto finalmente cesó. Ella ya no estaba y yo pude quedarme dormido. Por la mañana le comenté a mi papá y a mi abuela lo que había ocurrido. Tenía 10 días ya experimentando esas parálisis y cada vez me sentía peor, como si me drenaran mi energía. Mi abuela me dijo que me mandaría un escapulario, que lo llevaría a bendecir a la iglesia y lo sumergiría en agua bendita para que mi papá, que me iba a visitar pronto, me lo llevara. Los días, las noches, pasaron y aquella aparición, acostada junto a mí en la cama, subiendo por mi cuerpo, se iba haciendo lo normal. Yo siempre forcejeaba. El cuarto se sacudía como si hubiera un terremoto y por fin desaparecía todo en un instante. No importaba lo fuerte que sintiera aquellas sacudidas, lo real que pareciera el temblor. Cuando le preguntaba a los demás me respondían que nadie lo había notado en la casa. Cuando tuve entre mis manos el escapulario me lo puse inmediatamente y como por arte de magia, la parálisis del sueño desapareció. Dejé de padecerla.
logré dormir con total tranquilidad hasta la fecha. Lo que relato sucedió por allá de abril del 2016. No he vuelto a tener parálisis del sueño y aprendí mi lección. Ya no toco a los cadáveres. Ya no me permito sentir lástima por ellos. No, lástima no. Que tengan muy buenas noches.